Bueno, les decía que estamos hablando del libro de Kohelet y una de las cosas que a Kohelet lo agita, que él piensa que no importa lo que hagamos porque todos nos vamos a morir, otra cosa que lo agita es el tema de la retribución. Lo que él dice es, si las cosas buenas que yo hago, ¿no? Mis actos buenos, mis actos moralmente buenos, fuesen recordados, pero no recordados por mis hijos, recordados para siempre, entonces tendría algún sentido hacer cosas buenas. Pero él dice, ni eso. ¿Por qué? Porque es lo que nos pasa a todos nosotros hoy. Por ejemplo, yo ni me acuerdo cómo se llamaba mi bisabuelo. Lamentablemente, no me acuerdo cómo se llamaba. Mucho menos me acuerdo qué hacía, y mucho menos, no sé si alguna vez debe haber hecho algo bueno, seguro, pero no tengo ni idea de qué. Y es mi bisabuelo. De mi abuelo me acuerdo, pero no tanto. Y entonces, lo que Cogeles dice es, en un par de generaciones se olvida todo, se olvida no solo de las cosas buenas, sino de nuestra propia existencia. Nadie se acuerda ni que existimos. Entonces, lo que dice él es, no, esto no vale la pena. O sea, no vale la pena. No vale la pena la vida, no vale la pena ser bueno, no vale la pena rezar, no vale la pena nada. Porque en definitiva, cualquier cosa buena que hagamos, nadie se la va a acordar. Ellos no pensaban en la vida eterna, por lo cual la vida eterna no era una opción. Y sumado a eso, todos nos morimos, los buenos y los malos. Entonces todo eso lo lleva a un pensamiento bastante crítico, pero si bien se entiende que era una postura que tenían en ese momento donde se criticaba la postura anterior, ¿se acuerdan? Que era la postura de Proverbios, que decía, no, la sabiduría está a la vuelta de la esquina, si tú sigues las normas, si te portas bien, todo te va a ir fenomenal. Te Eh, va bien. y está bien que eso se criticara, estaba bien, pero este se va para el otro lado, ¿no? Y toma una actitud extremadamente pesimista que uno la tiene que aprender a explicar, porque de todos esos textos tan, a veces tan agrios, tan negativos, se pueden sacar cosas buenas también, ¿eh? Y se pueden sacar cosas positivas para nuestra propia espiritualidad, que es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Entonces, hoy vamos a tratar de cubrir todo el libro de Cogelet, porque es un libro cortito, así ya empezamos el jueves que viene con el libro de Ben Sira. ¿Eh? Bueno, espérenme un poquito que tengo que transferir todos así se los muestro. Es muy importante que vean todos los documentos. Les pido disculpas porque hoy va a ser un poquito movido, porque tengo un montón de documentos que mostrarles. Entonces, les pido un poquito de paciencia. Um, Les voy a mandar, después les mando todo esto como hago siempre, por email. Les voy a mandar un PowerPoint y les voy a mandar varios documentos. Un par de estos les van a gustar mucho a Marisa, creo yo, creo yo. Veremos, Marisa. Marisa, ¿te gusta Quevedo? Un poco. Un poco. Bueno, con un poco me alcanza. No alcanza, bueno, pues son mucho. Hay un poema de Quevedo muy lindo que es, Hay mucho, todo lo de Quevedo es muy lindo, pero y tiene mucho fondo. Quevedo es uno de mis autores españoles favoritos. Y él tiene un poema muy Un poco lindo. cáustico. Sí, bueno, precisamente, por eso lo vamos a ver en el libro de Cogelet, porque es bastante cáustico. Pero está bien lo que dice, está muy coherente con nuestro amigo Cogelet, que ya veremos quién es. Bueno, a ver, espérenme un cachito que voy a Pero en abrir. eso de que todos nos morimos, a mí eso me parece que tiene razón, ¿eh? Vamos a ver. Vivimos mientras alguien se acuerde de nosotros. El día que el último ser humano tenga un recuerdo de nosotros, de la gente normal, no digamos de Moisés o de el Cid Campeador o de una cosa así, es verdad. Mientras alguien se acuerde de ti, aunque tú hayas muerto, no te has muerto, Sigue vive. porque Ujú. vives Mm. por lo menos en él.
pero el día que esa persona desaparezca y no haya podido transmitir su conocimiento de ti y nadie se lo haya podido aceptar, ¿me quieres decir dónde estás? Ujú. Sí, sí, Ujú. O sea, Sí, total, estoy de esa es la acuerdo, realidad. pero como nosotros tenemos otra perspectiva, porque nosotros sí creemos en la vida eterna, y nosotros hacemos las cosas por amor a Dios, no para que se recuerden las cosas buenas que hacemos, entonces nuestra perspectiva es completamente diferente, ¿no? es que también se pueden recordar las malas, ¿eh? Sí, sí, sí. Recordar es recordar Mm, todo. Uno normalmente tiene más tendencia a recordar las malas que las buenas, me parece. Depende. Depende de lo bueno que sea el que recuerda. Sí, Ah, eso está bueno. Eso me gustó, Claro. Marisa. Es verdad. Eso lo dice Patricia, que como es pasar otra Muy vez por el bueno. corazón, Sí. pues depende de cómo Eso sea el depende del corazón. del que lo recuerda. Es verdad. Claro. Muy bien. Ujú. Patricia Hall. Me impresionó, Adrián, lo que dijiste en la última clase, que el cementerio está lleno de indispensables. y es así, Claro, lo mismo. es así. Bueno, Cogelet dice algo muy interesante, que él dice que ¿Sí me escuchaste? sí, sí, te escuché perfecto, ¿no? Pero cogele para agregar a eso, de que el cementerio está lleno de indispensables, lo que él dice es que no importa la utilidad ni el esfuerzo que tú hagas aquí en la tierra por ser indispensable, por ser útil para los demás, porque tú eres necesario para mucha gente, ¿por qué te vas a morir? Y cuando te mueras, nadie se va a acordar de las cosas buenas que hiciste y tú y toda tu vida y todas tus cosas buenas van a quedar en el absoluto olvido. Así que, Pero tú crees que es así, porque uno recuerda muchas cosas de personas que ya murieron hace muchos años y uno siempre recuerda las bondades que tuvo esa persona cuando estaba en sí, pero recuérdate, vida. Y sí, pero cuando tú, y sí, cuando A tú mí me pasa. desaparezcas, que eres la que recuerdas, ¿quién recuerda? Ujú. Sí, pero ese es en el aspecto terrenal, obviamente. Claro, Que, porque si uno vive en eso, o sea, si uno se queda en eso, como me imagino que es el libro del que está hablando Adrián, entonces eso mismo, la vida entonces no tendría ningún sentido para nosotros. O sea, gracias a Dios que nosotros no pensamos solamente en la parte terrenal, porque si no, toditos nos tiráramos de puente rapidito, para salir de esto rápido. bueno, Pero como tenemos otra perspectiva más allá de lo terrenal, pues eso es lo que nos mantiene con el gozo y el deseo de seguir aquí. sí, sí. Mm. Bueno, chicas, ahí les compartí el primer documento después se los paso, esto es un PowerPoint, después se los paso. Y bueno, vamos a empezar. Esperen un poquito porque esta máquina no me... Ahí está, porque no me apaga el video sino, y me distrae mucho. Bueno, bueno, vamos a empezar. Entonces, la palabra Kohelet es una palabra hebrea, ¿no? Como les decía antes, este es un librito de 12 capítulos nada más, un librito que uno lo lee fácil, pero es un libro difícil. Esto a nivel objetivo se los digo, ¿no? Entonces, es un libro complicado y que para empezar vamos a hablar por qué se llama Cogelet, ¿no? Entonces les pido a todos que vayan a la Biblia, que vayan al Eclesiastés, que así es como se llama el libro en nuestras Biblias, ahora vamos a ver por qué. Eclesiastés. Eclesiastés, que empieza en el capítulo 1, dice palabras de Cogelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Bueno, entonces evidentemente el problema está en la palabra Cogelet, ¿no? El libro, obviamente, ¿a quién está haciendo alusión? Al hijo de David, al único que puede hacer alusión es a Salomón, ¿no? Eh, porque dice rey de Jerusalén, hijo de David, rey de Jerusalén. Bueno, obviamente que hace alusión a Salomón. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa? Que acá tenemos que ver
la primera cuestión es por qué usa la palabra hijo, ¿no? Porque acuérdense, chicas, que todo esto es literatura semítica, y nosotros venimos de un mundo judeo-cristiano que maneja el lenguaje de una forma muy distinta, ¿no? En el mundo semítico, ser hijo no necesariamente significa que uno es hijo biológico de la persona, no se está refiriendo a eso, ¿no? Para los semitas, por ejemplo, todos somos hijos de Adán y Eva. Pero nosotros no somos hijos de Adán y Eva. Entonces, no somos hijos directos de Adán y Eva, ¿no? Entonces, pero para los semitas somos todos hijos de Adán y Eva. Entonces, usan el término hijo en ese sentido, ¿no? Entonces, esta interpretación de hijo no es la nuestra, ¿no? Porque nosotros tenemos el sistema indoeuropeo de parentesco, que es en el que nosotros nacimos, ¿no? Bueno, entre paréntesis, acuérdense que indoeuropeo no es una etnia y no es una raza, son los que hablamos la lengua moderna, ¿no? Entonces toda América es indoeuropea, todos los europeos son indoeuropeos, los que hablamos inglés, francés, alemán, español, somos indoeuropeos, ¿no? Entonces en nuestro sistema, en nuestros idiomas y idiosincrasia indoeuropea, cuando decimos hijo, es el hijo del padre y de la madre, ¿no? Puede ser un hijo adoptivo, pero siempre nos referimos a eso. Pero en el sistema semítico, esto no, que no es así. Entonces les hacía el ejemplo de Adán y Eva, ¿no? Hay un ejemplo en nuestra cultura respecto a este tema de los hijos que se usa mucho en la iglesia. Por ejemplo, todos los franciscanos dicen, somos los hijos de San Francisco. Bueno, no somos los hijos de San Francisco. Los franciscanos son hijos de otra forma, ¿no? De forma semítica. O son los hijos de San Ignacio, dicen los jesuitas, ¿no? Pero obviamente no son hijos de ellos. Esto fue lo que pasó del lenguaje semítico al lenguaje nuestro. A nosotros a los curas los llamamos padre fulanito, padre Roberto, padre Juan Carlos, pero obviamente que no son los padres de nuestros. Al papa le decimos papa, que quiere decir padre, pero no es nuestro padre. Y así, ¿no? Fíjense que en las abadías, el jefe de la abadía se llama abad, y la palabra abad viene de la palabra aramea abba, que quiere decir padre. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Entonces, todos los reyes de Israel son hijos de David, aunque no sean hijos directos de David, ¿no? Entonces, entendemos que el libro de Proverbios está atribuido a Salomón, y el libro de la sabiduría está atribuido a Salomón. De hecho, fíjense que de los 5 libros sapienciales, Proverbios, este libro, Cogelet y Sabiduría, están atribuidos a Salomón. Salvo Job, que ya lo hablamos que no, y la sabiduría vencida, porque vencida justamente es el autor, ¿no? Entonces, bueno, por eso dice hijo de David, viene de ahí, de la relación semítica de la palabra hijo. Ahora, como les pongo ahí, la palabra cajal, la palabra hebrea cajal, quiere decir asamblea. Cajal quiere decir asamblea. Si lo traducimos al griego, se dice eclesia, ¿no? De donde viene nuestra palabra iglesia, que como ustedes bien saben, iglesia significa asamblea. Entonces, bueno, el problema es que cajal, claro, hay un pequeño problemita del idioma hebreo, ¿no? Porque cajal la palabra cajal hebrea viene de la palabra cogelet, que es el femenino. Entonces, ¿qué figura femenina habla en la asamblea? Evidentemente en el pueblo de Israel no había ninguna mujer que hablara en la asamblea, ninguna. La mujer tenía prohibido hablar en la asamblea. Acuérdense que Pablo dice, creo que es en la segunda de Timoteo, pero no les puedo garantizar, creo que en la segunda de Timoteo dice que la mujer se calle en la iglesia, ¿no? Porque viene, bueno, de la cultura semita, ¿no? Entonces, si cajal se traduce como eclesia, y de ahí viene Eclesiastés,
que es la forma femenina, aunque la palabra es masculina. Porque eso pasa como, vieron en español cuando nosotros decimos los taxistas, los ciclistas, no sé, los psiquiatras. Bueno, ciclista es una palabra femenina, pero está el masculino. Entonces, la palabra Cogelet tiene esa misma característica. Entonces, Eclesiastés tiene forma femenina, pero es masculina. Es como ciclista, como psiquiatra, como taxista, ¿no? Entonces, cuando nuestro querido San Jerónimo lo tradujo, esta palabra, cuando se encontró con la palabra Cogelet, él le puso una palabra en latín que fue la que provocó todo el problema, porque él le puso confinator, que confinator quiere decir predicador, ¿no? Entonces, claro, pero no puede ser predicador, porque Cogelet no es ningún predicador. O sea, uno lee el libro y lo último que tiene, no está predicando en ningún momento, no es predicador, ¿no? Y aparte, bueno, ninguna mujer predicó en ninguna sinagoga del mundo hasta el siglo XX. Las primeras rabinas que se ordenaron en el judaísmo se ordenaron en el siglo XX. Hasta el siglo XX no hubo jamás una rabina en el judaísmo. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar esto? Entonces, esto es un nombre que hace referencia a una función, y por eso es femenino. Y por eso es femenino, ¿no? Entonces, no sé, en Argentina o en España también decimos una presidente de la corte, ¿no? Pero aunque fuera un hombre, también podemos decir, la presidencia levantó la sesión, ¿no? Y para mí, esto es lo que significa Cogelet. Entonces, ¿qué se hace en una asamblea? Entonces, en una asamblea se debate, se discute, ¿no? Imaginen en cualquier parlamento, un parlamento de cualquier país, ¿qué se hace? Se discute. Entonces, hay dos partidos, entonces se discute y está la oposición y el oficialismo. Entonces, bueno, nosotros decimos que Eclesia es la asamblea y pensamos en la asamblea litúrgica, pero acuérdense, chicas, que esta palabra Eclesia la usaban los griegos mucho antes que viniéramos nosotros, mucho antes, y la usaban, la iglesia era la asamblea en la corte, ¿no? La iglesia era la corte. Entonces, las asambleas pueden ser litúrgicas o pueden no ser litúrgicas, ¿no? Puede ser una asamblea política. Entonces, como nosotros los cristianos agarramos todos los nombres que usamos hoy del mundo secular griego, no del romano, del mundo griego, porque acuérdense que el cristianismo se desarrolla primeramente en la parte del Imperio Romano que se hablaba griego, porque a veces la gente se piensa que el Imperio Romano todo el mundo hablaba latín, y no es así. En la parte donde de Medio Oriente, de Oriente Medio, toda esa parte del imperio se hablaba griego y el cristianismo se desarrolló en griego y por eso los 4 evangelios están escritos en griego. Entonces, la iglesia, para nosotros, que es la asamblea litúrgica, pero la iglesia viene de la asamblea donde se discute. Entonces, por lo tanto, una de las posibles traducciones de la palabra Cogelet podría ser palabras de la discusión o algo así, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que viene a discutir Cogelet? Cogelet viene a discutir la sabiduría tradicional, ¿no? Entonces, si no quieren si no lo quieren ver como así tan largo, ¿no? Podemos decir discusión o la oposición, porque es eso lo que viene a hacer Cogelet, viene a oponerse, ¿no? Es lo que pasa como en una asamblea política, vendría a ser la oposición al relato oficial, que era lo que les decía antes, ¿no? Que el mundo está ordenado, que Dios lo hizo ordenado, y bueno, y se terminó. Entonces, Cogelet dice no, de eso nada. Entonces viene formalmente a oponerse a eso, y eso es Cogelet, ¿no? Entonces, Adrián, sí. perdón, en mi Biblia no usa la palabra palabra, dice razonamientos de Coelet,
o de Kohelet. Bueno, eso está mucho Un mejor. O sea, razonamiento no es una palabra. bueno, eso está mucho mejor. No sé si razonamiento es la palabra más feliz, porque yo más que razonamiento diría oposición o discusión o una cosa así, ¿no? Porque eso es lo que viene a ser Kohelet. Un razonamiento es una reflexión. Una reflexión, bueno, esto Ah, sí, más que una reflexión, es mucho más. Bueno, podría ser una reflexión también, pero en el sentido de O un oponerse. argumento, puede ser un argumento. claro. Sí, sí, un argumento en contra del relato Mm, oficial. Eso es lo que exacto. es Kohelet. O sea, cuando Kohelet escribe el libro, hay todo un relato que dice eso, que dice, tú pórtate bien y sigue las leyes de Dios y todo te va a ir bien, y Kohelet dice, no, de eso nada, ¿no? Y yo me opongo abiertamente, y viene a exponer por qué y cómo se opone, que lo explica y lo explica bastante bien, ¿no? Bastante bien. Sí, 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 sí. Bueno, entonces nosotros dijimos que empezamos en el libro de los Proverbios y dijimos que el libro de Proverbios era la sabiduría antigua, la teología de la creación, que sostiene que el mundo está ordenado, armónico, bla, bla, bla. Pero bueno, entonces lo que dice Cogele es que esto es muy discutible. Entonces es la oposición abierta a toda la sabiduría antigua, la discusión de todo lo que es normalmente aceptado, ¿no? Como les decía antes, en el fondo, Kohelet lo que viene a plantear es una cosa mucho más radical que Job. Lamentablemente, en este aspecto, el libro famoso es el libro de Job, el libro de Kohelet no se lo acuerda nadie, ni lo lee nadie. De Job se han hecho, como ustedes saben, películas, un montón de libros, y todo el mundo escuchó hablar alguna vez de Job. Muy pocos saben ni dónde está el pobre librito de Kohelet, ¿no? Aparte, en Job en parte la pregunta era ¿por qué sufre el inocente? ¿No? Y es una pregunta, obviamente, que como dijimos al comienzo, se hace de manera existencial, es decir, ¿qué tengo que hacer yo que soy inocente y sufro? ¿Qué hago con mi sufrimiento? En cambio, Kohelet, como les decía al comienzo, es, pero ¿cómo el sufrimiento del inocente? Solo hay sufrimiento, no hay otra cosa que sufrimiento, ¿no? De hecho, vamos a ver ahora, más adelante, hay un verso de Kohelet que dice, una mosca muerta corrompe el aceite del perfumista, y yo creo que en ese versito, una mosca muerta corrompe el aceite del perfumista, ahí yo creo que está resumido todo el libro, ¿no? Todo el libro. Porque, ¿por qué? Porque, bueno, porque primero para nosotros, bueno, ¿por qué dice eso Kohelet, no? El perfume para nosotros hoy está disuelto en alcohol, ¿no? Pero eso es un invento del siglo XVIII, principio del XIX. Pero hasta el siglo XVIII el aceite, y como sigue pasando en muchas zonas de Medio Oriente, se disuelve en aceite, ¿eh? Entonces los perfumes se disuelven en aceite. Por eso nosotros en la iglesia tenemos el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos, el santo óleo crismal, ¿no? Que es aceite perfumado, porque así se hacía en la época de Jesús. Entonces, ¿el perfumista qué hace? Aceite. Estamos en el Mediterráneo, obviamente. ¿El aceite de qué es? Un aceite de oliva. Y en él se disuelve el perfume. Entonces, cuando la gente se perfumaba, se echaba aceite, se ponía aceite. Entonces, lo que dice Kohelet es, yo tengo un frasco de perfume, y en ese frasco de perfume tuve tanta mala suerte que se cae una mosca muerta. Y por lo tanto, esa mosca muerta corrompe todo el perfume. Claro, ¿qué es el frasco de perfume? La creación, la creación que según Génesis, ¿qué dice Dios en el Génesis? Y vio Dios que era bueno, hizo la luz y vio Dios que era bueno, etcétera, etcétera. Y después en el libro de Proverbios, y en general en todo el libro de Proverbios nos dice lo mismo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Que la muerte, como les decía antes, es el gran problema de Kohelet, porque lo que él dice es, todo muy lindo, pero todos vamos al mismo hoyo, todos nos vamos a morir, por lo tanto, la vida, portarse bien o mal, no hace ninguna diferencia y no hace ningún sentido, ¿no? Entonces, este mundo que Dios creó tan bueno, tan bueno, tan bueno, resulta que todos nos morimos. Y si todos nos morimos, ya está todo estropeado. ¿Eh? Lo otro que plantea es el tema de la injusticia. ¿Se acuerdan que les decía el tema de la retribución? Que él lo ve como una forma de injusticia. O sea, lo que él dice es,
no hay ninguna relación entre lo que el hombre hace y el resultado, ¿no? Entonces, el tema de la retribución. Y otra cosa que también les dije es el tema del recuerdo. O sea, lo que él dice es, no importa, no importa lo que tú hagas, porque en un tiempo nadie, absolutamente nadie, se va a acordar de lo que hiciste. ¿Eh? Bueno, vamos a ver un poquito la fecha. Todo este tema de la fecha, hay un montón de teorías de distintos autores que yo he leído, la verdad que no logro sacar ninguna conclusión definitiva, pero es un problema. Se suele decir que se escribió en el siglo III a.C., como yo les pongo ahí, segunda mitad del siglo III, alrededor del año 250. Obviamente que se escribió en lengua hebrea, pero bueno, entonces lo que pasa es que el tipo de lengua hebrea de Kohelet es muy semejante a la Mishnah, ¿no? Mishnah es la segunda ley. Los judíos interpretan su Biblia, el Antiguo Testamento, a través de la Mishnah, que es una compilación de la interpretación de la Sagrada Escritura que se hace en el siglo II a.C. Entonces, si nos fijáramos solo en eso, diríamos que Cogeles sería ya de la era cristiana, ¿no? Porque tiene muchísimas influencias lingüísticas del pensamiento griego, por lo que puede llegar a ser posterior, puede ser de un periodo helenístico posterior, pero bueno, lo otro que nos produjo también algo para pensar fue que cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, ¿se acuerdan? Ustedes saben lo que son los rollos del Mar Muerto, ¿no? Bueno, cuando se descubrieron esos fragmentos, en los fragmentos de los rollos del Qumran, que eso está datado en el siglo, son del año 150 a.C., más o menos, hay ahí parte del libro de Kohelet, hay parte del libro de Ben Sira, que se escribió en el año 180, por lo cual, bueno, por eso, decimos más o menos que puede ser del siglo III, pero está todo muy, muy entre comillas, ¿no? Muy, muy entre comillas. Bueno, a ver, seguimos. Vamos a ver un poquito el contenido, a ver brevemente el sumario del libro. Tenemos, bueno, obviamente el título que lo acabamos de leer, que como vimos ya, el título es ya bastante conflictivo y dice un montón de cosas, porque parece que dice algo, pero que no dice, porque fíjense que parece que este Kohelet fuese una persona, cuando en realidad no es una persona, está toda la explicación que vimos antes respecto al tema de la oposición. Tenemos un sumario que va del comienzo prácticamente, ni bien empieza el libro, hasta el capítulo 11. Como les dije antes, es un librito cortito. Después tenemos un tramito del capítulo 1 al 4, donde se habla del tema de la condición humana. Después del 4 al 6, donde se habla de las paradojas de la condición humana. Del 6 al 11, lo relativo a las cosas materiales, se refiere. En el capítulo 11 y parte del 12 tenemos el famoso poema sobre la juventud y la vejez, que lo vamos a leer todo, es el poema ese, porque es muy importante. Y después, por último, tenemos la conclusión. Entonces, bueno, ahora espérenme un cachito, que les voy a poner el otro documento. A ver, ténganme paciencia que estoy con mi notebook. Acá está. Bueno, muy bien. Ahí va. ¿Lo ven ahí, no? Sí. Bueno.
Bueno, este es el famoso texto, así empieza el libro, ¿m? Y vamos a ir viéndolo de a poquito. Bueno, entonces, el famoso dicho, vanidad de vanidades, dice Cogelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto es lo que ha provocado un problema importante en la interpretación de este libro. ¿Qué quiere decir vanidad? ¿No? ¿Qué quiere decir vanidad? Bueno, si vamos a la etimología del libro, de la palabra, vanidad viene de vano, que quiere decir vacío. La palabra vanidad viene de vano, y vano quiere decir vacío. Entonces, los hombres en general no son vanidosos. Esto no se enojen lo que les voy a decir, ¿no? Por eso lo digo en general. Hay hombres vanidosos, orgullosos, mujeres vanidosas y orgullosas, pero en general los hombres no son vanidosos, son más bien orgullosos. La vanidad me parece a mí que es como una forma particular del orgullo en nuestra cultura, que para mí lo practican más las mujeres. Me parece a mí las mujeres son más vanidosas que los varones. Pero bueno, acá estamos hablando de otra cosa. Acá no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de que todo está vacío. De ahí viene vanidad, de vacío. O sea, que la realidad no tiene nada donde apoyarse de verdad. Y vanidad de vanidades es la forma de hacer el superlativo en hebreo. Acuérdense que nosotros tenemos palabras que son superlativos, ¿no? Tenemos una palabra y tenemos un superlativo. Pero en hebreo eso no existe, ¿eh? No existe. En hebreo, yo para poder decir que algo es es muy, muy vanidoso o que es una gran vanidad, tengo que decir en hebreo vanidad de vanidades. Es como cuando en español decimos rey de reyes o señor de señores. O sea, ¿qué quiere decir rey de reyes? El rey más grande, el más excelso, ¿no? O decimos el cantar de los cantares. ¿Qué quiere decir eso? El cantar, bueno, que es el cantar más bello, pero vanidad de vanidades quiere decir la más absoluta vaciedad, porque tiene que ver con lo vacío, ¿no? A eso hace hincapié. Entonces, todo lo que vemos si existe es la más absoluta vaciedad. Y ahora vamos a ver qué dice nuestro amigo Cogelet. Entonces dice, ¿qué ganancia saca el hombre de todo el esfuerzo que se toma bajo el sol? Bueno, esto es lo que veníamos hablando, ¿no? Este es el tema típico de Cogelet, que es el tema del esfuerzo. Los hombres y mujeres nos esforzamos, nos levantamos a la mañana, trabajamos, estudiamos, y al final nada, porque primero la mayoría suele no tener mucho éxito. Y si tienes éxito, es efímero y se pasa enseguida. Y por último, por más que con todo tu esfuerzo hayas hecho muchas cosas, te mueres. Te mueres. O sea, quedaba lo mismo haberlo hecho que no haberlo hecho. Lo importante no es lo importante no es lo que dice Cogelet, sino que nos obliga a pensar, ¿no? Que eso es lo que quiero que hagamos hoy, que nos ayude a pensar. Entonces, sigue, dice, una generación se va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Claro, siempre permanece ¿qué? Siempre permanece igual. Siempre permanece igual. ¿Para qué han pasado las generaciones si todo da lo mismo? Dice Cogelet, ¿no? Entonces sale el sol seguimos. Sale el sol se pone y tiende hacia su sitio, de donde volverá a salir. Marcha hacia el sur, vuelve luego al norte, vuelve a volver, marcha el viento y a sus giros el viento vuelve. Es decir, ¿en qué estamos acá? En la naturaleza. La naturaleza funciona. ¿Qué es lo que dice Cogelet? La naturaleza funciona independientemente de lo que hagamos nosotros. Tú te portas bien, la naturaleza sigue funcionando mal. Igual. Tú te portas mal, la naturaleza sigue funcionando igual. Viene una tormenta, tú eres bueno, te la aguantas. Tú eres malo, te la aguantas. Te viene un calor que acaba con toda la gente, te la aguantas. Viene la sequía, da lo mismo, da lo mismo. Viene la sequía para lo bueno, para lo malo, da lo mismo. Da todo lo mismo, porque no lo puedes cambiar, porque la naturaleza es independiente. Lo que dice Cogelet es, la naturaleza funciona independientemente de lo que nosotros hagamos. Entonces, cuando viene una desgracia, viene un terremoto, viene una sequía, te lo aguantas porque no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, si todos los ríos van al mar, seguimos, ¿no? Esperen que les bajo un poquito acá. Esto me recuerda al poema de Jorge Manrique. Claro,
Los Claro, ríos van al mar, todos los ríos van al que mar. es la muerte. Exactamente. Pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos caminan, allá vuelven a ir. O sea, la naturaleza. ¿Eh? Pero lo mismo en la historia. Si se fijan, habla de la naturaleza, pero se lo podríamos aplicar a la historia esto, ¿no? Bueno, sigue. Todas las cosas se obtienen con esfuerzo. Cuanto nadie podría decir, no se sacia el ojo de ver, ni se harta el oído de oír. Eh, lo que fue, eso será, lo que se hizo, eso se hará, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, esto es como, ahora mi amiga Marisa se va a reír un rato, pero yo digo que esto es como Pedro Sánchez, ¿no? Porque, o como los Kirchner en Argentina, ¿no? Porque esto es en contra del adanismo. ¿Ustedes saben lo que es el adanismo? El adanismo como Pedro Sánchez. Son esas personas que piensan que el mundo empezó con ellos, ¿no? Entonces, antes de ellos antes de ellos todo se había hecho mal. Todo se había hecho mal. Entonces, pero claro, a partir de ahora que llegaron ellos, todo se va a hacer bien, ¿no? Como Pedro Sánchez. Bueno, entonces lo que dice Cogélide de eso, nada, nada, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces esto va en contra del adanismo de nuestro amigo Pedro Sánchez. Bueno, hay una cosa de la que puede decirse, mira esto, es nuevo, ya existió en los siglos que nos precedieron. No hay recuerdo de los antepasados, ni tampoco entre los descendientes que vendrán. Habrá recuerdo para ellos entre los que vengan después. Entonces, como les decía antes, el recuerdo es otro tema muy importante de Cogelet. A él le parece que, como les decía antes, si hubiera un recuerdo de las buenas acciones para siempre, si hubiese alguna forma de que yo hago algo bueno y eso se recuerda para siempre, bueno, tendría algún sentido, ¿no? Si eso se acordara eternamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con suerte nuestros hijos se van a acordar de las cosas buenas que hemos hecho, pero nuestros nietos ya ni eso. Entonces dice Cogelet, ¿para qué hacemos el bien? Si el que está muerto ya no se acuerda más nadie de él. Entonces a Cogelet lo que le parece es que ya con el recuerdo merecería la pena, pero es que no hay recuerdo, ¿no? No hay. Entonces esto es como un sumario que alguien que editó el libro lo puso al comienzo de Cogelet, como si fuese un resumen. Ustedes tomen estas 11 primeras líneas como si fuese todo un resumen de lo que después dice el libro, porque está todo resumido acá, habla de todos los temas, ¿no? Y ahora, bueno, seguimos. Entonces, esperen que bajo un poquito, así seguimos leyendo. Yo, Cogelet, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Como decíamos antes, evidentemente se está refiriendo a Salomón. Y ya hemos dicho antes que Salomón era el rey sabio, ¿no? Entonces dice, miren lo que dice, puse mi inteligencia a inquirir y explorar con sabiduría sobre cuánto se realiza bajo el sol. Bueno, acá lo que se realiza bajo el sol es lo que nosotros normalmente llamamos el sentido de la existencia, todo lo que se realiza bajo el sol. Es eso, es el sentido de la existencia. ¿Para qué estamos acá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Entonces, en este texto hay cosas, van a haber cosas que están destacadas en cursiva. ¿Ven que está la letra, a veces está en letra de molde y a veces está en cursiva? Bueno, es que lo que pasa es que cuando está en hebreo, la estructura métrica hace que Cogelet a veces hace versos y a veces no está en verso. Entonces, lo que está en verso está en cursiva. Bueno, dice, es una mala ocupación dio Dios a los hombres para que a ellas se entregaran, ¿no? Esto es preguntarse por el sentido de la existencia, ¿no? O lo que sería lo mismo que decir, bueno, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos nacido? ¿Para qué vinimos? ¿A dónde vamos? Y para Cogelet es, como dice acá, una mala ocupación que dio Dios, porque no llegas a ninguna solución. Entonces sigue, dice, he visto todas las obras que se realizan bajo el sol, o sea, toda la acción del hombre en el mundo, y he aquí que todo es vanidad y perseguir al viento.
Bueno, ustedes se imaginan perseguir al viento, ¿no? Bueno, nunca lo vamos a alcanzar, nunca lo vamos a poder agarrar ni abrazar. Bueno, eso es lo que hace el hombre en el mundo. Eso hace, perseguir al viento. Entonces sigue diciendo, lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. O sea, no tiene solución. Eso es lo que dice. Lo torcido no puede enderezarse. Esto no tiene solución. Bueno, sigue, sigue, dice, me dije, he aquí que yo he atesorado y acumulado sabiduría. Claro, está hablando de Salomón, ¿no? Que era el rey sabio. Sobre cuánto sabido antes que yo en Jerusalén. Y mi corazón ha examinado mucho la sabiduría y la ciencia. Bueno, ya dijimos algo que, ¿por qué dice mi corazón ha examinado? Acuérdense, chicas, que habíamos dicho que el corazón no es la sede de los sentimientos, sino que es lo que sería para nosotros la mente, el cerebro, mi inteligencia, ¿no? Bueno, entonces sigue, dice, puse mi inteligencia a comprender sabiduría y ciencia, locura y necedad, ¿no? He comprendido que también esto es ansia de viento. O sea, buscar dónde está la sabiduría y la necedad no merece la pena. Eso es lo que dice, ¿no? Esperen que le bajo un poquito el texto. Seguimos leyendo. Pues a gran sabiduría, gran esfuerzo, y a más ciencia, más penar. O sea, ahora Kohelet lo va a ir explicando, pero lo que dice ahora es, bueno, ¿qué sentido tiene la felicidad? ¿No? Fíjense que acá en la Biblia, esta, la mía, lo pone como un subtítulo, ¿no? ¿Qué tiene sentido la felicidad? Ya estamos en el capítulo 2 del libro. Bueno, entonces dice, me dije, ven pues, te tantearé en la alegría, examina la felicidad, y he aquí que también esto es vanidad. O sea, el hombre quiere ser feliz, el otro problema es en qué consiste ser feliz y cómo conseguimos ser felices. Pero en busca de la felicidad, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? En que todos queremos buscar la felicidad. Entonces, Kohelet sigue. A la risa dije necia y a la alegría, ¿a qué me conduce? O sea, no le satisface, ¿no? No lo satisface. Me las ingenié para reanimar mi carne con el vino, mientras mi corazón aplicaba a la sabiduría y a asir la necedad, hasta que viese yo cuál es la felicidad para los hombres que trabajan bajo el cielo durante el número de los días de su vida. O sea, ¿dónde está la felicidad? Lo que va a hacer ahora es ensayar dónde está la felicidad. Fíjense lo que dice el rey, ¿no? Dice, me hice magníficas obras, me construí casas. Claro, Salomón fue el gran rey constructor, ¿no? Hay dos reyes constructores en la historia de Israel. Uno es el gran Herodes, que hizo el segundo templo de Jerusalén, y el otro fue Salomón, que hizo el primero, ¿no? Entonces sigue diciendo, me planté villas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles frutales de todas clases. Me construí albercas de agua para regar en ellas un soto donde crecían árboles. Compré siervos y esclavas y poseí otros nacidos en casa, también propiedad ganadera. La riqueza, ¿no? La riqueza, las cosas materiales. ¿Está la felicidad en la riqueza? Se está preguntando Kohelet, ¿no? Bueno, sigue. Ganado mayor y menor en gran número he poseído. Bueno, ¿se acuerdan lo que dijimos en el libro de Job? De que en qué consistía la felicidad en la época de Job. Dijimos que era en tener muchos hijos, tener muchos años y muchas riquezas. ¿Se acuerdan? Entonces Kohelet cuestiona eso, está cuestionando eso. Y sigue diciendo, más que cuantos me precedieron en Jerusalén, acumulé también para mí plata y oro y un tesoro propio de reyes y las provincias. Claro, ¿por qué dice eso? Porque acuérdense que Salomón fue un rey enormemente rico. Me procuré cantores y cantoras y las delicias de los hijos del hombre, numerosas mujeres. ¿Se acuerdan cuántas mujeres tenía el rey Salomón? Uf, muchas, muchas, Más de muchas. 2000.
Más de Ay, 2000. Y cada una con sus propios dioses. Así le Exacto. fue a él. Exactamente, exactamente. Me engrandecí y superé a cuantos ha habido antes que yo en Jerusalén, pero mi sabiduría permaneció conmigo. O sea, me quedé como estaba. O sea, lo que dice es, no puedo decir que eso sea la felicidad, porque me quedé como estaba. Y sigue, y nada de cuanto pedían mis ojos les negué. No privé a mi corazón de goce alguno, pues mi corazón se alegraba con todo mi trabajo y esa fue mi porción de todo mi trabajo. O sea, las riquezas, fíjense, ¿no? Riquezas, mujeres, cantores, todo, ¿no? Se dio todos los gustos. Luego me he vuelto a todas las obras que habían realizado mis manos y a la fatiga que me había tornado para hacerlas, y he aquí que todo es vanidad y perseguir el viento, y no hay ganancia alguna bajo el sol. O sea, las riquezas no satisfacen, las riquezas no son la felicidad. ¿Mm? Ahora va a ir por la sabiduría. Ahora se va a preguntar, seguimos leyendo el capítulo 2, se va a preguntar, ¿tiene sentido la sabiduría? Entonces, ya vimos que las cosas materiales no lo satisfacen. Se hizo castillos, tenía mujeres, tenía cantoras, tenía un montón de cosas, tenía todo tipo de bienes, y sin embargo, dice, todo es vanidad y perseguir el viento. Y sigue, y me he vuelto para examinar la sabiduría, la necedad y la tontería, porque ¿qué hará el hombre que venga tras el rey? Las que ya hizo él. Bueno, esto probablemente es una especie de refrán, ¿no? Que obviamente se está refiriendo a Salomón. Entonces, lo que dice es, si yo hago lo mismo que Salomón, pero seguramente con menos éxito, voy a tener el mismo resultado, ¿no? Entonces dice, yo he visto que la sabiduría gana a la necedad, como gana la luz a las tinieblas. O sea, es mejor ser sabio que ser necio, ¿no? Eso está claro. El sabio tiene sus ajos en la cabeza, mas el necio camina en la oscuridad. Y he comprendido también yo que una misma suerte alcanza a todos. Claro, o sea, la muerte, ¿no? Esto que ya está en la sabiduría tradicional. Hay un refrán español hermoso que a mí me encanta, que dicen los españoles, que a mí me hizo morir de risa, que dice, muere el rey, muere el papa y muere el que no tiene capa. O sea, se mueren todos. Lo que dice el dicho es, se muere el rey, el más poderoso, el más rico, ¿no? Se muere el papa, supuestamente también, el más santo, y se muere el que no tiene capa, o sea, el pobre, todos se mueren. Y Cogelet dice, bueno, que esto es verdad, que el sabio tiene sus ojos en la cabeza y el necio camina en la oscuridad, pero ¿para qué? Si al final los dos se van a morir. ¿No? Eso es lo que dice. Bueno, entonces, seguimos. Ahora vamos a decir, el esfuerzo. Vale la pena esforzarse. Aborrecí todo el esfuerzo que había realizado bajo el sol y que he de dejar al hombre que venga tras de mí. Y quién sabe si será sabio o necio, pero dominará sobre todo el esfuerzo que realicé y en que despliegue mi sabiduría bajo el sol, también esto es vanidad. Esto es muy interesante, ¿no? Porque a medida que nos vamos haciendo grandes, vamos pensando a quién le vamos a dejar lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Que a nosotros nos costó un montón de esfuerzo y a la persona que lo reciba, bueno, como dice acá Cogelet, y quién sabe si será sabio o necio. O sea, yo hice un montón de esfuerzo, yo me voy a morir, entonces, ¿para qué hice todo ese esfuerzo? Y aparte lo mío se lo va a agarrar otro que no sabemos si va a ser sabio o necio, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que el autor está pensando en Salomón, que tuvo un reino glorioso, pero acuérdense que Salomón, el que le construyó el reino glorioso fue David, o sea, el que hizo el reino fue David. Salomón tuvo un reinado, sí, pongámosle glorioso, acuérdense lo que dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Miren los lirios del campo, ni Salomón en toda su gloria, algo así dice, ni Salomón en toda su gloria se vistió como ellos, algo así dice. Bueno,
Entonces, sí, muy lindo. Un reino glorioso, pero que se lo había hecho el padre, ¿no? O sea, él lo recibió del padre. Y este Salomón lo único que hizo fue gastar el dinero. Acuérdense, esto es un poquito más de historia, ¿no? Pero la deuda pública que al final, que generó Salomón, hizo que al final le tuviese que dar 10 ciudades al rey de Tiro. ¿Se acuerdan de eso? El rey de Tiro le daba madera, le daba oro, le daba todo para que Salomón hiciera las grandes obras, pero en un momento dado el rey de Tiro se cansó y le dijo, bueno, mi querido Salomón, las deudas hay que pagarlas. Entonces, y esto provocó la ruptura del reino, ¿no? Entonces le tuvo que dar 10 ciudades. Y después Salomón se muere y viene Roboam, que lo que hace es, bueno, muy fácil, como hace Pedro Sánchez. ¿Cómo solucionamos el problema? Tenemos que inventar el Ministerio de la Mujer y gastar no sé cuántos miles de millones de euros. Bueno, aumentamos los impuestos, como hace el amigo Sánchez. Y los ancianos le dicen, no, ¿qué aumentar los impuestos? De aumentar los impuestos, no, tienes que empezar a entrar en caja, ¿no? Entonces ahí es cuando Roboam los amenaza, le dice que los va a azotar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí se separa el reino, se hace el reino del norte y el reino del sur. Todos gracias al maravilloso Salomón, ¿no? Bueno, en el fondo el culpable de todo el problema fue Salomón, que heredó el reino del padre, que fue quien lo hizo todo, y él con una política de gasto público exagerado, lo arruinó todo. Por eso dice que Kohelet en el versículo 19, fíjense, ¿y quién sabe si será sabio o necio? Claro, porque Salomón, que es el gran rey sabio, pero también tuvo sus grandes espacios de necedad, especialmente en el tema del dinero, ¿no? Bueno, seguimos. En el 20 dice, entregué mi corazón al desaliento respecto a todo esfuerzo que bajo el sol he realizado, porque hay hombre que realizó su esfuerzo con sabiduría, ciencia y destreza, y hay hombre que no se afanó en ella, le ha de dejar su porción. O sea, está pensando en Salomón, ¿no? Pero esto nos pasa a muchos, ¿no? El padre que trabajó mucho, hizo una gran empresa y se la deja a los hijos, y los hijos que tuvieron siempre una vida fácil, ¿no? Agarran la herencia del padre, se la gastan y finalmente terminan en la ruina. Esa es una cosa hoy de todos los días, ¿no? En la sociedad nuestra. Entonces dice Kohelet, también esto es vanidad y grave mal, pues, ¿qué saca el hombre de todos sus afanes y del ansia de su corazón, con que tanto se fatiga bajo el sol? Porque todos sus días son dolores y enojo su ocupación, ni aun de noche su corazón reposa, también esto es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre que comer y beber y gozarse en el bienestar fruto de su trabajo. Claro, entonces, ¿qué dice Kohelet? Lo que más conviene es disfrutar. Disfruta de todo lo que puedes. Por eso dice, ahí en el versículo 24 dice, gozarse en el bienestar fruto de su trabajo. Porque él dice, mira, si al final te esfuerzas y se lo dejas a la generación que viene, y por ahí la generación que viene es un necio que se gasta todo, lo pierde todo, así que mejor disfrútalo tú, ¿no? Eso es lo que dice el amigo Kohelet. Que yo creo, francamente, que es parcialmente cierto esto, ¿no? Yo a veces creo que con respecto al tema de las herencias, especialmente cuando las herencias no son solo propiedades, sino que es una empresa que está caminando, que uno la ha hecho con mucho esfuerzo, y no sé, a veces pienso que yo he visto tantos ejemplos de esto que me parece que nuestro amigo Kohelet tiene un punto ahí, ¿no? Dice, también esto, yo he visto que ella procede de la mano de Dios, pues ¿quién comerá a quién se hartará? ¿Quién comerá o quién se hartará sin él? Pues el hombre que le agrada le ha dado sabiduría y ciencia y gozo, mientras que al que yerra le impone la tarea de recoger y amontonar, para darlo a quien a Dios es grato, también esto es vanidad y perseguir el viento. O sea, podríamos decir que el texto más citado de nuestro amigo Kohelet, básicamente lo que resume es que no importa si tú te esfuerzas, si tienes dinero, si tienes propiedades, si tienes cantantes, si tienes oro, muchas mujeres, muchos esposos, en el caso de ustedes, chicas, muchos esposos. No importa, porque
todo es vanidad y perseguir el viento, y finalmente vamos a terminar todos en el mismo hoyo. Bueno, vamos ahora a ver otro documento, que es un texto muy lindo, muy lindo, que quizás, me parece a mí, que puede ser uno de los textos más citados de Bellísimo. este libro, que dice así. Miren, ¿lo ven ahí, no? Bueno, dice, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de sanar. Y sigue, ¿no? Tiempo de destruir y tiempo de construir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar, tiempo de arrojar piedras y tiempo de recogerlas, tiempo de abrazar y tiempo de separarse, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Fíjense, pero fíjense, ¿cuál es la palabra que más se repite? La palabra tiempo, ¿no? Tiempo. La palabra tiempo. Muy bien. Entonces, pero fíjense lo que dice inmediatamente después. ¿Qué provecho saca el obrero de su trabajo? O sea, si hay una hora para sanar y una hora para curar, ¿qué más da? Si hay un tiempo de destruir y otro tiempo de construir, ¿qué más da? ¿Qué provecho saca el obrero de su trabajo? ¿Qué provecho sacamos nosotros de todas las cosas que hacemos? ¿Qué más da? Si me dijeran que con mi trabajo hago que todas las horas sean de sanar, ¿no? O que todas las horas sean de bailar, o que todas las horas sean de abrazar. Pero no pasa eso, ¿no? Entonces, nada depende de mi trabajo. Entonces, esto, como ven, es parte de una literatura, como les decía antes, sumamente pesimista, de todos los tiempos que tenemos en todos los sitios, ¿no? Había en la Mesopotamia antigua, había un texto muy interesante. Ahora no me voy a acordar de memoria, no lo tengo el texto acá en mi mano, no me lo voy a acordar de memoria, pero era algo así, se los voy a resumir. Era el diálogo entre un amo y el esclavo, ¿no? Entonces imagínense esto, va paseando el amo y el esclavo por la calle. Entonces el amo le dice, me voy a comprar una casa. Y el esclavo le dice, ay, amo, es lo mejor que puede hacer. Me encanta, lo mejor. Siguen caminando, dice, ¿y sabes qué? En la casa me voy a hacer un jardín. Y el esclavo dice, ay, es lo mejor, mi amo, qué genial, sí, hágalo. Siguen caminando y dice el amo, y va citando cosas, ¿no? Bueno, dice, bueno, voy a hacer esto en mi casa, y voy a hacer lo otro, ¿no? Y el esclavo siempre le contestaba lo mismo. Entonces, el amo iba viendo que cada cosa que mencionaba, que al final no lo satisfacía ninguna. Porque va cambiando de idea sobre qué es lo que va haciendo, ¿no? Entonces va cambiando de una cosa a la otra, pero en realidad se da cuenta que nada le da la felicidad. Entonces el amo le dice al final, bueno, lo que voy a hacer es suicidarme, porque al final la vida no tiene sentido, y el esclavo le dice, ay, es fabuloso, mi amo, es lo mejor que puede hacer, ¿no? Entonces el amo le dice, así que a ti te parece lo mejor que puedo hacer. Bueno, lo que voy a hacer es, primero te voy a matar a ti, y luego me voy a suicidar yo. Entonces el esclavo le dice, pero amo, algo así le dice como, pero por un cuarto de hora que dura la vida va a ser esto, mi amo, ¿no? Como diciéndole, ¿no? Bueno, ahí se acaba el diálogo pesimista. Pero bueno, pero es eso, ¿no? O sea, es una filosofía tremendamente pesimista que, como les decía al comienzo, se carga claramente toda la moral, porque toda la moral, especialmente la nuestra, ¿no? Pero bueno. A mí me parece, Adrián, que más que pesimista es Es cínica. realista. Cínica, total y Cínica. absoluta. Sí.
Demasiado. Totalmente. Claro. Totalmente, totalmente. Bueno, miren, chicas, hay una cosa que ustedes creo que no saben de mí, pero yo soy un poeta frustrado. A mí me hubiese gustado vivir en la época de Homero y hacer poesías y cantarlas con la lira, pero bueno, lamentablemente tuve que ser ingeniero y dedicarme a otra cosa. Pero a mí me gusta mucho la poesía y muy particularmente la poesía española, la poesía de los poetas españoles. Este es un poema de un poeta fabuloso español del siglo XX, que les recomiendo, lean cualquier cosa que cae de él en sus manos, José Hierro, espectacular, que habla de este tema que estamos hablando, o me parece a mí, yo encontré esta poesía y me pareció que es muy, muy explicativa de lo que dice Cogelet, ¿no? No se hagan problema porque es un textito quizás un poquito difícil de leerlo así rápido, es más bien para meditarlo, pero bueno. Entonces se llama vida, ¿no? Entonces dice, después de todo, todo ha sido nada. A pesar de que un día lo fue todo. Después de nada, o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo, y el eco dice nada. Grito nada, y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo, y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que era nada, era ilusión lo que creía todo, y que en definitiva era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada, si más nada será después de todo, después de tanto, todo para nada? Bueno, Wow. es un textito muy lindo que a mí me encanta, que me parece que resume un poquito a nuestro amigo Cogelet, ¿no? Y acá tengo otro, por eso les decía que a mí me gusta mucho el amigo Quevedo. Este es un texto también muy famoso de Quevedo, que dice, se llama Salmo 7, ¿no? Hay un poema chino. ¿Hay un poema chino? ¿Dónde? ¿Dónde, Silvia? Sí, ¿Dónde hay un poema? yo lo tengo. Hay un tiempo para estar a la cabeza, un tiempo para estar detrás, un tiempo para estar en acción, un tiempo para descansar, un tiempo para estar vigoroso, un tiempo para estar cansado, un tiempo para estar a salvo, un tiempo para estar en peligro. Es un poema chino que se lo puede comparar con este Eclesiastés. Claro, pero en el Eclesiastés dice, todo muy lindo, pero en definitiva, como nos vamos a morir, no vale nada, ¿no? Dice, cuando me vuelvo atrás a ver los años que han nevado la edad florida mía, cuando miro las redes, los engaños donde me vi algún día, más me alegro de verme fuera de ellos, que un tiempo me pesó de padeceros. Pasa veloz del mundo la figura y la muerte los pasos apresura. La vida nunca para, ni el tiempo vuelve atrás la anciana cara. Nace el hombre sujeto a la fortuna y en naciendo comienza la jornada de la tierna cuna a la tumba enlutada. Y las más veces suele un breve paso distar a que este oriente de su ocaso solo el necio mancebo que corona de flores la cabeza, es el que solo empieza siempre a vivir de nuevo, pues si la vida es tal, es de esta suerte llamar la vida, agravio es de la muerte. Bueno, Qué lindo. sí, esto para darle un Bien. poquito, un toque poético, chicas, para no estar... Tan pesimista. ¿Sabes qué? Pero este Cogele empieza siendo bien pesimista, pero va cambiando. Sí, Porque esto de aquí, Eso sí, hasta el final. esto que todo tiene su tiempo es lindísimo. sí, sí, sí. Pero acuérdate que dice, todos tienen su tiempo, pero después dice qué gana qué ganamos nosotros en hacer los trabajos, ¿no? Bueno, ahora esperen que, no sé, ustedes no se preocupen que yo después les mando todo esto por, Bello esos poemas. por correo. Muy bien. Ahora les voy a poner otro. A ver. Bueno, el último, vemos este y nos vamos a casa. Nos vamos porque después ya saben quién viene, Te ¿no? retan, porque te retan. Ya saben, ustedes ya saben quién viene, ¿no?
Ustedes se ríen porque no la tienen que aguantar. Mira, que ese si no conociéramos a Patricia, de verdad. Ahí vale la pena decir, viene Satán. O una coéfora de esas bien feas y bien malas. Bueno, ¿ahí lo ven? Ujú. Bueno, entonces vamos a ver este Ese que- pedacito y lo dejamos aquí. ese es de Entonces, Coelho. bueno, van a ver ahora, la experiencia es exactamente lo mismo, nuestro amigo sigue con la misma temática. Ya vimos los 2 primeros capítulos. Vamos a ver ahora este pasaje que es quizás uno de los más significativos del libro. Está en el capítulo 8. Ahí tienen la referencia. Bueno, ahora justo no se ve. Ahí está. El capítulo 8 hasta el comienzo del capítulo 9 y dice así: existe otra vanidad que tiene lugar sobre la tierra. Hay justos a quienes alcanza, que corresponde a la obra de los impíos, y hay impíos a quienes alcanza. Adecuado a la obra de los justos, declaro que también esto es vanidad. O sea, el tema de la injusticia y en el fondo la falta de retribución que hablábamos antes, ¿no? Las acciones buenas de los hombres no son premiadas, casi nunca, diría Kohelet, o mejor dicho, Kohelet diría nunca. Y las acciones malas de los hombres no son castigadas casi nunca. Kohelet agregaría nunca. Por lo tanto, hay justos a los que les alcanza la obra de los impíos y hay impíos a los que les alcanza lo de los justos, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, seguimos. En el 15 dice: he alabado la alegría porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol, a no ser comer, beber y gozar. Y esto le acompaña en su trabajo los días de su vida que Dios le ha concedido bajo el sol. Los días de su vida que Dios le ha concedido bajo el sol, o sea, el hombre no puede agregar un codo a su estatura, no puede agregar un pelo a su cabeza, no puede decidir cuánto vive. Y en Kohelet, lo que dice Kohelet es que Dios es arbitrario, porque ¿por qué este vive 100 años y este otro se muere a los 14? ¿No? Entonces, bueno, como ven, es otro texto, pero los temas son los mismos. Por eso les dije antes que los temas giran en torno a las mismas preguntas que son las del sentido de la existencia. Entonces, sigue acá en 16 y dice: cuando puse mi inteligencia a conocer la sabiduría y a examinar el trabajo que se ejecuta sobre la tierra, pues ni de día ni de noche logra ver el sueño en sus ojos. ¿Se entiende? El hombre trabaja día y noche, se levanta por la mañana pensando en lo que va a hacer todo el día, estamos todo el día con eso, dale que te pego, dale que te pego, ¿no? Bueno, he visto toda la obra de Dios, que no puede el hombre descubrir, la obra que se ejecuta bajo el sol, por mucho que se afane el hombre en buscarla, no la descubre, y aunque diga el sabio que la conoce, no es capaz de hallarla. O sea, el tema del sentido de la existencia. ¿Para qué estamos acá? Kohelet lo llama la obra que se ejecuta bajo el sol, y el sabio, como dice acá, aunque se afane, no la descubre, y el sabio, aunque diga que no la conoce, es incapaz de descubrirla. Entonces, volvemos a lo mismo. Kohelet está criticando, oponiéndose, discutiendo la teología anterior, la que vimos en Proverbios, que decíamos que la sabiduría estaba a la vuelta de la esquina. Kohelet dice de eso nada. Y sigue el 9.1. A todo esto puse mi inteligencia para investigar todo esto, que los justos y los sabios y sus trabajos están en las manos de Dios. Nosotros también podemos decir que estamos en la mano de Dios, pero lo decimos en otro sentido distinto a Kohelet, ¿no? Decimos que nosotros decimos, estamos en las manos bondadosas del Señor. Y aunque tengamos sufrimientos, dificultades, problemas en la vida, sabemos que Dios es providente, sabemos que Dios nos va a ayudar. Pero Kohelet dice: no. Kohelet piensa que Dios es arbitrario, o ni siquiera arbitrario. Él piensa que todo lo ve negativo, ¿no? Bueno. Entonces dice: no sabe el hombre si es amado o si es odiado,
todo ante ellos es vanidad, pues todos tienen una misma suerte, el justo y el impío, el bueno y el malo, el puro y el impuro, el que ofrece sacrificios y quien no los ofrece, como el bueno así el pecador, el que jura como el que teme el juramento, ¿no? O sea, la idea de Kohelet es, como les decía antes, se está cargando toda la ética. Porque ¿qué es lo que es bueno? ¿Qué es bueno? ¿No? Acuérdense, en los libros históricos de la Biblia, especialmente en el Pentateuco, Dios nos dice lo que es bueno. No matarás, eso es bueno. Honra a tu padre y a tu madre, eso es bueno. No mientas, eso es bueno. ¿Eh? Pero aquí las cosas no son iguales. Acá las cosas se juzgan por el resultado. ¿Se acuerdan de eso? Del libro de Proverbios. O sea, si te juntas con malas compañías, vas a terminar mal. Si andas a 200 millas por hora en la autopista, te vas a chocar y te vas a matar. Pero Kohelet dice, bueno, pero si el perder la vida no está en lo que tú has hecho, como el ejemplo que veíamos antes, lo que dice Kohelet es, no importa si vas a 200 millas o no, porque el hombre no puede descubrir el sentido de la existencia, ¿no? Eso es lo que dice. Yo creí en la resurrección. Bueno, acuérdate que acá no hay nada de En resurrección. esa época, exacto. Ah, ya es la época, sí. Sigue, dice, este es un mal en todo lo que se realiza bajo el sol, que una misma suerte tengan todos. Claro, lo que lo decía antes, ¿no? Además, el corazón de los hijos del hombre se hinche de maldad y la locura radica en el corazón durante su vida. Y después de esto, a la mansión de los muertos. Claro, ¿por qué? ¿Por qué los hombres son malos? Porque no está nada claro que las malas acciones de los malos vayan a tener un resultado negativo, como nos querían convencer en Proverbios. Entonces, todos los que se han corrompido, y piensen ahora en la política moderna, ¿no? Piensen, no sé, en mi querida Argentina o en España. ¿No? Si un corrupto supiera que corrompiéndose, haciendo actos de corrupción, lo van a pescar, lo van a pillar, como dicen en España, entonces no lo hubiese hecho. Porque si sabría que iba a ir a la cárcel, no lo hubiese hecho. Porque él iba a pensar que nadie se iba a enterar, ¿no? Entonces, toda la corrupción que hubo y que no nos hemos enterado. Lo que Kohelet dice es, no hay justicia. Y por lo tanto, esta es una de las tantas moscas muertas que se cayeron en el frasco del perfume. No hay retribución y además, si la hay, es muchos años después. La retribución, lo que dice Kohelet es, para que la retribución tenga sentido, tiene que ser inmediata, ¿no? Y después de esto, a la mansión de los muertos. O sea, la muerte niega claramente la posibilidad de la justicia, ¿no? Entonces dice, quien pertenece unido a los vivos tiene esperanza, pues más vale perro vivo que león muerto. Claro, más vale ser un perro, pero estar vivo, o sea, ser un animal menor, pero estar vivo, que ser el rey de la selva, pero estar muerto. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, claro. O sea, nosotros sabemos de la caducidad de nuestra vida, pero una vez que nos morimos, chao. Y ellos pensaban que listo, al país de los muertos, ¿no? Y ya no reciben remuneración, pues su recuerdo se ha olvidado, que es lo que les decía antes. O sea, nadie se acuerda de las cosas buenas que hice, entonces ¿dónde está la remuneración? Tanto su amor como su odio y su envidia ya han perecido y no tendrán parte alguna ya jamás en cuanto se realiza bajo el sol. Entonces fíjense cómo estamos acá en lo mismo que en parte lo mismo que veíamos en Job, ¿no? La vida se acaba con la muerte y Kohelet dice que ni siquiera sabemos si el hálito, ¿se acuerdan que hablaban de eso, del hálito del Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan de eso de Job? Que decía, ni siquiera sabemos si el hálito de los hijos del hombre va para arriba y el hálito de las bestias va para abajo. Bueno, entonces, esto no lo sabes, se lo pregunta, ¿no? Entonces, lo que dice es, el cuerpo es mortal, nos morimos, el cuerpo se pudre, pero nosotros creemos que el alma nuestra es espiritual y es eterna, que es lo que hablamos del hálito, ¿no? Hablamos del alma inmortal. Entonces lo que dice Kohelet es, como él no cree en la vida inmortal, entonces dice, uno se muere, se va al país de los muertos, entonces, ¿para qué seguir esforzándose? ¿Para qué hacer bien o hacer el mal? Todo da lo mismo.
esto te lo voy a resumir en un refrán español. A ver, me encanta, me encanta. Muerto el perro, se Se acabó la acabó la rabia. rabia. Exactamente. Pero bueno, no es, yo creo que nos puede hacer reflexionar a nosotros por las cosas que dice, por más que no estemos de acuerdo, nos puede hacer reflexionar, ¿no? Yo sí creo que cualquier cosa que nos haga meditar sobre nuestra muerte y el sentido de la muerte y el sentido de las cosas que hacemos acá en la tierra, especialmente las cosas materiales, o cómo quiero ser recordado. Hay mucha gente que empieza a hablar, se gasta un montón de tiempo, energía en el tema de, bueno, ¿cuál va a ser mi, no la herencia física, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser mi legado? Legado. El legado. Pero ¿qué legado si dentro de 5 minutos nadie se va a acordar ni de tu nombre, ¿no? Se Cogelet. Y yo Bueno, creo que depende de la cantidad de dinero que deje. tú dices, Así es. Marisa, tú lo dices porque hay personas que van a dejar un cartel con su nombre en los salones de la iglesia. Pudiera ser, pudiera ser. Ya veo alguno, ya veo alguno. Por eso, por eso, por eso. Y no quiero seguir, pero bueno. No sigo, mejor no sigamos, no sigamos. Bueno, no, pero en serio, yo creo que lo que nos puede ayudar, me parece a mí, lo que nos ayuda el libro es a pensar que realmente ese legado, el dichoso legado, ¿qué legado? A mí me parece que nosotros tenemos que hacer las cosas por amor a Dios. Y el que va a hacer que nuestro recuerdo persevere, pero no persevere porque se acuerden de las cosas nuestras. Yo creo que las cosas buenas que nosotros hacemos, que quedan en nuestros hijos, y que nuestros hijos se las puedan pasar a sus hijos, los valores, la religión, un montón de cosas. Me parece que eso sí vale la pena, que el pobre Cogelet no lo tenía en cuenta, pero me parece que eso sí es algo que vale la pena. Pero otras cosas no. Pero a veces nos empacamos en querer manipular las cosas después de nuestra propia muerte, pensando en quién va a recibir la herencia o qué va a ser el legado de mi trabajo. Y me parece que, como dice Cogelet, hay que disfrutar más la vida. Disfrutarla en el buen sentido, ¿no? Eso no quiere decir hacer cosas Ahora malas. te voy a dar otro ejemplo político. ¿Eh? Ha sido otro ejemplo político, ha sido muy comentada y una frase que se ha usado mucho, una frase de Franco que dijo que él lo dejaba todo atado y bien atado. Mira, Se desató, mira, mira, se desarmó claro. todo, Marisa. Pero es que a lo mejor él no leyó el Coelet y ahora estos de ahora lo han leído y ya está. Porque es que si no, y si se lo das a los jóvenes de hoy día, a los del woke, ese no sé qué cosas, pues esto es su Padre Nuestro. Ahora en serio, Adrián, a mí esto me está empezando a causar problema. ¿Por qué? Yo siempre pensaba que la Biblia era el libro que Dios ha inspirado. Ujú. ¿Esto de verdad que lo ha inspirado Dios? Sí, sí, pero acuérdate que el Antiguo Testamento, eso lo Pues debe hablamos ser en otro Dios o habla otro idioma. No, escucha, escucha. Mira, acuérdate de una cosa muy importante. El Antiguo Testamento, los judíos, la relación que los judíos tienen con las Sagradas Escrituras es muy distinta a la que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra Biblia cristiana del Nuevo Testamento está todo el tiempo girando alrededor de las palabras del Señor Jesús. Entonces, hace que el texto tenga una sacralidad que no tienen los textos del Antiguo Testamento para nada, para nada. Entonces no te lo tienes que tomar así. Acuérdate, obviamente que están No me inspirados lo por voy a Dios. tomar, le voy a dar carpetazo a este tema. Punto. Claro, hay que ser feliz. Pues yo me quito esto del medio. No, pero fíjate que te dice Cogelet, que disfrutes de la vida hoy, hoy, eso te dice Cogelet. Y a mí me parece que eso es totalmente aplicable, porque nosotros los cristianos decimos siempre que lo único de lo que somos dueños es del hoy. Que con el pasado no puedo hacer nada y que el futuro no está en mis manos. Es Sí, que es la ahí mano de Dios. hay un poquito de coherencia, exacto. Yo pienso que eso mismo, que yo lo que cogí, la parte positiva es que uno no se tiene que afanar tanto. Ujú. O sea, porque al final, eso mismo, o sea, no es que voy a tirar la toalla, porque obviamente, como tú dijiste muy bien ahorita, yo lo hago por amor a Dios o por amor
punto, o sea, porque al final de los días eso es lo que nos van a cuestionar, cuánto amamos. Pero el aplicar la parte positiva del libro es eso. O sea, no tener ese afán en cosas, cuando al final eso mismo nos vamos a morir. Por eso creo, no, pero yo creo que O sea, no lo digo enfocarse en forma connotación negativa, sino al final, el final es el mismo. Esa es la Fíjese verdad. fíjese que enfocarse en las cosas materiales que tenemos y a quién se las vamos a dejar, o en hablar de legados, Eso todo no, eso está exacto, totalmente conectado con el ego, chicas, con el exacto, ego, ¿no? Ujú. Y eso es completamente anticristiano. Entonces, en parte lo exacto. que Cogeles dice es muy sabio, dice, no te conectes con eso, entrégaselo todo al Señor, porque el único eterno, el único que tiene que ser realmente recordado es Dios, no tú, Exacto. ¿no? Que a mí me parece que ese es el mensaje que nos queda del libro. Ujú, Pero igual lo ujú. vamos a terminar el jueves que viene. Pero de Bueno, todas maneras, a mí me parece que es un poco irónico que estos libros estén dentro del apartado de libros sapienciales. Pues a lo Sí. mejor, no sé, a lo mejor en el Génesis se aprende mejor, más, digo yo. No, pero acuérdate, Marisa, acuérdate lo que yo te dije el primer día. Vamos camino hacia dónde? Hacia el libro de la sabiduría de Salomón, donde va a entrar Dios de lleno. Hasta ahora Dios está afuera. Entonces, Caramba, y yo me tengo que ir cuando lleguemos a la sabiduría. No me digas, estoy con Coelet. Nada, no merece la pena. bueno, chicas, las dejo porque si bueno, no, ya buenas en noches. 2 segundos me van a... Gracias, Adrián, Saluda, gracias. Gracias, saluda a gracias a